No sé exactamente en qué momento comenzó todo, pero juro que desde aquella noche entendí por qué la gente de la colonia prefería no hablar de ciertos sonidos que se escuchaban a lo lejos. Crecí escuchando historias de La Llorona, de sombras en los lotes baldíos y de niños que aseguraban ver cosas desde los techos. Nunca creí en nada de eso. Yo era de los que decía que todo tenía una explicación lógica, que la gente exageraba para tener algo de qué hablar. Pero una sola noche basta para desbaratar años de seguridad. Todo empezó con un mensaje de mi primo, cerca de las 11. ¿Puedes venir? Creo que alguien está afuera de la casa. Le hablé, no contestó. Él vivía a 4 calles, así que pensé que quizás solo se había espantado por algún borracho o por los perros que siempre se metían a los patios. Tomé una chamarra y salí. El aire estaba más frío de lo normal. Esa es la primera cosa que recuerdo con claridad. Y la segunda, que las calles estaban en silencio, demasiado silenciosas para ser un miércoles por la noche. Pero nada de eso me detuvo. Caminé rápido, mirando de reojo a los terrenos abandonados que separaban la colonia en dos. Siempre me molestó pasar por ahí, incluso de día. Había montones de basura, muebles rotos y un olor que nunca sabía si era de los drenajes o de algún animal muerto. Al doblar en su calle, vi su casa completamente a oscuras. Ni siquiera la luz del porche estaba encendida, y eso sí era raro. Mi primo le tenía miedo a la oscuridad desde niño. Me acerqué y toqué la puerta. Nada. Toqué otra vez. Soy yo, dije, por si estaba escondido o paranoico. Entonces escuché algo en el interior. No era un golpe, ni pasos, ni un grito. Era un sollozo. Muy bajito, muy largo, como si alguien tratara de llorar sin que lo escucharan, pero la voz se le cortara a la fuerza. Se me puso la piel de gallina. Recordé las historias de su mamá, cómo decía que la Llorona pasaba por los callejones llorando por sus hijos, que si la escuchabas cerca era porque estaba lejos, y que si la escuchabas lejos, moví la cabeza. No, tonterías. Historias de adultos para asustar niños. Empujé la puerta. Estaba abierta. Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Oye, ¿estás bien? El pasillo oscuro olía a polvo y algo más. Un olor como a tierra mojada, pero rancia. Había humedad en las paredes, marcada por líneas oscuras que antes no estaban ahí. Caminé despacio, intentando que mis pasos no resonaran, aunque cada crujido del piso parecía un trueno. El llanto continuaba, intermitente, como si la voz estuviera intentando salir de una garganta demasiado cansada. Venía del cuarto del fondo, el de mi primo. Me acerqué con el corazón latiéndome en los oídos. Antes de tocar la puerta, dejé la mano suspendida en el aire. El llanto se detuvo. Ese silencio fue peor que cualquier sonido. Me atreví a abrir. El cuarto estaba completamente oscuro, excepto por un pequeño rayo de luz que entraba desde la ventana. Podía distinguir la silueta de alguien sentado en el suelo, recargado en la pared. Parecía mi primo. ¿Estás bien?, pregunté. No respondió. Me acerqué un poco más. Algo estaba mal. Su respiración era demasiado agitada, como si hubiera corrido por horas. Cuando di un paso más, escuché algo detrás de mí. Un susurro. No, un lamento. Larguísimo, ahogado. Un ay que se deshacía en el aire. Me volteé de inmediato, pero no había nadie. Solo la puerta entreabierta y el pasillo oscuro. Entonces, mi primo habló con una voz que no le conocía, quebrada, temblorosa. No salió de aquí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué no salió?, susurré. Él señaló hacia la ventana.
Su mano temblaba tanto que pensé que se iba a desmayar. Me acerqué a la luz para ver mejor. La ventana tenía marcas, como rasguños largos, profundos, hechos desde afuera. Y allí, justo debajo del marco, había un charco pequeño de agua. No lluvia, no humedad, agua clara, fresca, como si alguien la hubiera derramado hacía segundos. Escuchamos un nuevo sollozo, esta vez muy cerca, justo afuera. Mi primo gritó un sonido seco, lleno de miedo absoluto. Se levantó como pudo y se escondió detrás de mí. Abrí la ventana con la intención absurda de asomarme y demostrarle que no había nadie. Me arrepiento hasta hoy. En el terreno baldío, iluminada apenas por un poste que parpadeaba, había una figura. No puedo decir que era una mujer, solo sé que tenía el cabello largo, cubriéndole todo el rostro, y un vestido blanco empapado, pegado al cuerpo de forma antinatural. No se movía, no respiraba, no hacía nada, hasta que levantó la cabeza, despacio, muy despacio, y dejó ver una cara que no puedo describir, no porque fuera sobrenatural, sino porque estaba tan dañada, tan marcada por golpes, que no se distinguían rasgos. Entonces entendí, era una mujer real, alguien golpeado, alguien perdido, alguien que quizá llevaba semanas vagando por esos lotes donde nadie quería entrar. Su llanto no era un lamento paranormal, era dolor, dolor puro, y aún así, verla ahí fue más aterrador que cualquier historia de fantasmas. Cerré la ventana de golpe. Mi primo estaba temblando. Yo también. Intenté llamar a emergencias, pero no había señal. Salimos corriendo hacia la casa de enfrente, donde vivía una señora mayor que siempre estaba despierta. Ella nos vio llegar pálidos y llorosos. Apenas pudimos explicar. Nos dejó pasar y fue a buscar a su hijo. Las patrullas tardaron 10 minutos. 10 minutos que se sintieron como horas. Cuando finalmente llegaron, revisaron el terreno. No encontraron a nadie, ni a la mujer. Ni huellas, ni rastros de agua. Nada. Ni siquiera los rasguños en la ventana. Todo parecía en orden, como si nunca hubiera pasado nada. Mi primo y yo insistimos, gritamos, juramos lo que habíamos visto. Los oficiales nos miraron con esa mezcla de cansancio y condescendencia que le tienen a los jóvenes nerviosos. Quizá escucharon algo, dijeron. Los gatos lloran parecido. La señora del frente nos tomó del brazo con fuerza. No fueron gatos, dijo. Ustedes escucharon lo mismo que escuché yo. La miramos desconcertados. Esa mujer llora desde hace semanas, pero nunca la alcanzan. Los policías se fueron poco después, aburridos. Nadie nos creyó. Esa noche me quedé con mi primo hasta que amaneció. No dormimos, no hablamos, pero aquí viene lo peor. A la mañana siguiente, cuando regresé a mi casa, encontré en mi patio unas huellas húmedas. Huellas pequeñas, como de pies descalzos. Y van desde la puerta trasera hasta mi ventana, la misma donde duermo. Y desde entonces, cada madrugada, poco antes de las 3, escucho el mismo llanto, suave, quebrado, real. No sé si es la misma mujer, no sé si está viva, no sé si alguna vez quiso que la viéramos. Solo sé que cada día las huellas aparecen más cerca de mi cama y que la policía no piensa volver. Relato número 2. No soy de los que creen en cosas paranormales, o no era al menos. Siempre pensé que la gente veía lo que quería ver,
que los sonidos en la noche tenían explicación y que las historias como la de La Llorona eran solo eso, cuentos. Pero lo que pasó hace unos meses todavía me quita el sueño. Y aunque juro que nada de lo que viví fue sobrenatural, entiendo ahora por qué la gente prefiere no escuchar ciertos lamentos cuando cae la noche. Todo empezó una madrugada de domingo. Yo regresaba del trabajo. Tenía turno nocturno en un pequeño almacén a las afueras de la ciudad, un lugar donde apenas pasa un carro cada media hora. Para llegar a mi casa, siempre tomaba una ruta corta, pasando por un canal que separa dos colonias viejas. No era peligroso, solo incómodo. De día se ve feo y de noche es peor. Bolsas tiradas, perros callejeros y esas lámparas que parpadean como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Caminaba con audífonos cuando escuché algo que me obligó a quitármelos. Un sonido larguísimo, como un gemido o un llanto. No lloriqueos, no sollozos normales. Era un lamento cansado, profundo, que viajaba con el viento. Miré alrededor, vacío total. Sentí un escalofrío, pero traté de no hacerle caso. La mente juega trucos cuando uno está cansado. Seguí caminando, aunque más rápido, pero el lamento volvió, más fuerte esta vez, más claro, y esta vez sí lo escuché bien. Era una mujer llorando. No había error. Un llanto que parecía salir de la garganta de alguien que ya había gritado demasiado en su vida. Un llanto que dolía. Y entonces, lo peor. Alguien dijo detrás de mí, con voz baja, como queriendo que solo yo lo escuchara. Dicen que si suena lejos, es porque ya está cerca de ti. No me atreví a voltear. Me quedé paralizado. Esa frase la había escuchado 1000 veces sobre La Llorona. Y aunque yo no creyera en eso, escucharla allí, en un lugar tan vacío, fue como si algo invisible me presionara el pecho. Tomé aire y me giré despacio. El tipo estaba apoyado en una motocicleta vieja, fumando. No parecía un fantasma, desde luego. Tenía la ropa sucia, como alguien que lleva horas o días sin dormir. Me miró como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. No te asustes, dijo. No es lo que crees. Yo no respondí. Solo lo miré, esperando que dijera algo más. Últimamente pasa por aquí, continuó. No es un espíritu, ni nada, pero a veces da más miedo lo que sí existe. Dejó el cigarro en el suelo, lo aplastó y arrancó la moto sin decir otra palabra. Se perdió en la calle, dejándome allí con el sonido del llanto de fondo. Y aunque quería huir, no podía moverme. Había algo más en el aire, algo que no sabía explicar. Una sensación densa, como si alguien estuviera observándome muy de cerca. Tomé valor y seguí caminando, evitando mirar hacia el canal. El llanto parecía venir de ahí, del agua sucia que apenas se movía. No sé por qué, pero de pronto pensé, ¿y si es alguien que necesita ayuda? Esa idea me detuvo. Me acerqué un poco, con la luz de mi teléfono luchando contra el miedo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos livianos, casi arrastrados. No quise voltear. Me quedé quieto, mirando la superficie negra del canal, esperando ver, no sé, algo, cualquier cosa. Pero no había nada, solo basura flotando y un olor húmedo que nunca supe si era del agua o de algo más viejo. Los pasos seguían allí, más cerca, más lentos, hasta que escuché una respiración detrás de mi oreja. Fue la primera vez que perdí el control. Corrí sin mirar atrás, corrí como si hubiera fuego detrás de mí. No sé cómo no me caí, ni cómo no me atrapó el miedo. Solo sé que llegué a mi casa sin aliento. Cerré la puerta con seguro
y me quedé sentado en el piso, tratando de pensar con claridad. Me repetí una y otra vez que había sido mi imaginación, que quizá algún vagabundo se acercó, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero al día siguiente encontré algo que me quitó cualquier explicación lógica. En la reja de mi casa, justo donde uno pone la mano para abrirla, había marcas de uñas. No arañazos superficiales, marcas profundas, como si alguien hubiera clavado los dedos con fuerza. Mi casa está lejos del canal, en una zona más iluminada. Nadie tendría por qué dejar eso allí. Esa noche no dormí. Pasaron 3 días tranquilamente, o al menos eso quería creer. Pero cada madrugada, sin excepción, escuchaba el mismo lamento. A veces lejos, a veces tan cerca que parecía venir de la ventana. Los vecinos empezaron a murmurar que la Llorona estaba pasando de nuevo por la colonia, que habían visto una mujer de blanco caminar por las calles, que alguien escuchó a una madre gritar el nombre de un niño perdido. Yo intentaba ignorar todo eso, hasta que una noche escuché un golpe fuerte afuera de mi casa. Un golpe seco, como si alguien hubiera estrellado algo contra la pared. Tomé un palo de madera que tenía guardado y salí al patio. Allí estaba, una mujer, sentada en el suelo, recargada en la pared, llorando. Lloraba como si se estuviera rompiendo por dentro. Su cabello estaba tan enredado y sucio que parecía una sombra alrededor de su rostro. Su vestido, si es que todavía podía llamarse así, estaba mojado, rasgado, lleno de lodo. No había nada sobrenatural en ella, y tal vez por eso mismo fue más aterrador. Cuando levantó la cara, vi los moretones, los labios partidos, la mirada perdida. No era un fantasma, era alguien que necesitaba ayuda, alguien que había vivido algo horrible. ¿Está usted bien?, logré preguntar. Ella jadeó, como si quisiera hablar, pero no le saliera la voz. Dio un pequeño grito, largo, doloroso, un lamento que helaba la sangre. No era el llanto mítico que todos describen de la Llorona. Era el de una mujer rota. Me acerqué con cuidado. Y entonces se lanzó hacia mí. No para atacarme, para aferrarse a mis piernas, como si yo fuera su última oportunidad de no hundirse en algo más oscuro. Su fuerza me tomó por sorpresa. Caí al suelo mientras ella seguía llorando, repitiendo algo que no entendí. De pronto escuché una sirena. Alguien la había visto antes y había llamado a emergencias. Los paramédicos se la llevaron mientras ella seguía llorando. No sé su nombre, ni su historia, ni qué le hicieron. Solo sé que desde esa noche nadie volvió a escuchar los lamentos. Pero lo inquietante vino después. Los paramédicos me dijeron que la mujer llevaba días vagando por la zona, y que cuando la encontraron por primera vez, 2 días antes de que apareciera en mi patio, ella solo repetía una frase, la misma frase que escuché detrás de mí en el canal. Si suena lejos, es porque ya está contigo. Desde entonces, a veces, cuando camino por la calle, siento pasos suaves detrás de mí. Nunca hay nadie, pero siempre, siempre los escucho cerca. Relato número 3. No suelo contar esta historia porque cada vez que la recuerdo me duele la cabeza, como si algo dentro de mí quisiera que la dejara guardada para siempre. Pero a veces, cuando escucho ciertos ruidos en la noche o cuando paso por ciertos lugares, vuelve a mí de golpe y me recuerda que no todo lo que la gente llama sobrenatural viene del más allá. A veces viene de muy cerca. Demasiado. La última casa donde viví antes de mudarme estaba en una colonia vieja, una de esas donde las calles están llenas de baches
y la gente se conoce por apodos. Yo llegué ahí por necesidad, no por gusto. El alquiler era barato y el dueño casi no aparecía, lo cual para mí era perfecto porque trabajaba turnos nocturnos y no quería que nadie me estuviera molestando. La primera noche, mientras acomodaba mis cosas, escuché algo que me puso la piel de gallina sin razón. Un lamento, lejano, largo, como un quejido de mujer. Paré todo y salí al pasillo. Nada, ni un perro, ni un carro, ni siquiera un grillo. Las casas de los vecinos estaban oscurecidas y por un momento pensé que quizá la colonia completa estaba vacía. No le di importancia. Siempre he sido de mente práctica. El viento hace cosas raras en las casas viejas. Al día siguiente, cuando salía para el trabajo, la señora del 14, una viejita menudita que siempre barría la banqueta, me dijo sin que yo le preguntara: si escucha a la Llorona, no la voltee a ver, porque no siempre anda sola. Lo dijo como si estuviera comentando el clima. Yo solo asentí, por no quedar mal. No soy supersticioso, pero esa frase me acompañó toda la noche en la cabeza. El segundo día pasó algo que ahora sé que fue el verdadero inicio de todo. Cuando regresaba a casa, casi a las 3 de la mañana, vi una figura cerca del puente que conecta con la otra colonia. Era una mujer, o al menos parecía serlo, parada a un lado del canal, con la cabeza inclinada hacia el agua. Me acerqué un poco, porque pensé que quizá quería saltar, pero cuando levantó el rostro, me di cuenta de que no vi un rostro, solo una sombra moviéndose detrás del cabello. No dijo nada, solo dio un gemido bajito, como de dolor. Ese sonido fue idéntico al que escuché mi primera noche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y aunque quería preguntarle si estaba bien, mis pies me hicieron caminar hacia atrás, alejándome. No corrí, pero tampoco quise volver a acercarme. Esa noche dormí mal. La tercera noche fue peor. Estaba ya acostado cuando escuché pasos afuera de mi ventana. Pasos suaves, como si alguien caminara descalzo. Luego vino el llanto. Ese mismo llanto que ya reconocía, largo, arrastrado, como si la persona que lo emitía estuviera a punto de romperse. Me levanté, respirando hondo. Miré por la ventana, apenas moviendo un poco la cortina. Había marcas de dedos en el vidrio, recién hechas, como si alguien hubiera apoyado las manos ahí minutos antes. No vi a nadie cerca. Intenté dormir, pero los pasos volvieron, ahora moviéndose hacia mi puerta principal. Y luego, un toque leve, casi triste, apenas perceptible. Eso me paralizó. En la mañana revisé de nuevo. En el marco de la puerta había algo que me hizo sentir un hueco en el estómago. Lágrimas, o al menos parecían lágrimas. Pequeñas gotas secas que habían dejado un rastro irregular. Pensé en contárselo a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Que la Llorona había tocado mi casa? No quería ser el chisme de la cuadra. Los días siguieron igual. Cada noche el llanto se escuchaba más cerca. Los vecinos empezaron a hablar entre ellos, pero callaban cuando pasaba cerca. Cada vez que yo salía, la señora del 14 solo decía: «Ya la oyó, ¿verdad?». Yo fingía no escucharla. Una noche, saliendo de mi turno, escuché una patrulla en la colonia. Me acerqué por curiosidad. Había un alboroto frente al canal. Varias personas estaban reunidas, murmurando. Me quedé atrás, escuchando lo suficiente para enterarme. Habían encontrado el cuerpo de una mujer, golpeada, hundida en el agua. Llevaba días desaparecida
según dijeron. Y lo peor, varios vecinos aseguraban haberla escuchado llorar por las noches. Era ella, decían. Era la Llorona. Otros aseguraban que no, que era una mujer buscando ayuda, a la que todos ignoraron. Mientras hablaban, me di cuenta de algo. Ese llanto que yo escuchaba era real. No era un espíritu, era alguien vivo, lastimado, tratando de pedir ayuda en la oscuridad. Me sentí asqueado conmigo mismo. Esa noche regresé a mi casa sintiendo que la calle estaba más vacía que antes, como si todos se hubieran escondido adentro, como si la colonia estuviera conteniendo la respiración. Abrí mi puerta y encontré algo en el piso. Un trapo, mojado, sucio, pero no era un trapo cualquiera. Era un pedazo de tela blanca, del mismo color y textura del vestido que le habían descrito a la policía. Y estaba doblado, colocado con intención, justo en el centro de la sala. Me agaché para verlo mejor y sentí que algo se movía detrás de mí. Un susurro, un aliento, un lloriqueo triste. Me giré de golpe, pero no había nadie. O eso pensé, porque justo en la esquina, detrás del mueble donde guardo herramientas, vi una silueta encorvada, inmóvil, como si estuviera sentada en cuclillas. Me quedé paralizado. Era una mujer. La misma forma de la mujer del puente, la misma postura, el mismo llanto ahogado. Pero cuando la luz del farol de afuera entró lo suficiente, entendí que no era un espíritu, ni un fantasma, ni nada parecido. Era una mujer real, viva, pero destrozada, con heridas en la cara, el labio abierto, los brazos llenos de moretones viejos y nuevos. No me atacó, no se movió, solo me miró. Y entonces, con una voz que casi no escuché, dijo: «Tú sí me escuchaste». Traté de hablar, pero mis palabras no salieron. Ella se levantó lento, temblando. Dio un paso hacia mí. Retrocedí. «Tú sí me escuchaste», repitió, llorando con un sonido que no parecía humano del dolor que traía encima. Intenté tomar mi teléfono, pero ella se lanzó hacia mí, no para golpearme, sino para abrazarse a mis piernas, hundiendo la cara en mi ropa, dejando un rastro húmedo. Pedí ayuda a gritos. Los vecinos llegaron. La policía llegó. Se la llevaron. Nunca volví a verla. Pero desde entonces, cada madrugada a las 3 horas, alguien toca mi puerta 3 veces, suave. Triste. Cuando abro, no hay nadie, pero en el piso siempre hay gotas y un lamento que el viento se lleva antes de que pueda entenderlo. Relato número 4. No sé en qué momento exacto empezó todo, pero estoy seguro de que fue la primera noche que pasé en casa de mi hermana. Me había quedado ahí porque estaba haciendo remodelaciones en la mía, y como trabajaba hasta tarde, me convenía dormir más cerca del centro. Era una casa vieja, como de los 80, con paredes resonantes y un pasillo largo que siempre parecía más oscuro de lo necesario. Esa noche, después de cenar, mi hermana me pidió que no dejara las ventanas abiertas porque últimamente se escuchaba a la Llorona en el arroyo que pasaba detrás. Lo dijo en tono de broma, pero no pude evitar que se me quedara la frase pegada. Yo sabía que el arroyo estaba casi seco, lleno de basura y lleno de historias que la gente inventa cuando no quiere aceptar la presencia de personas peligrosas rondando por ahí. Me acosté tarde, tenía insomnio y el calor de la casa no ayudaba. De pronto escuché algo,
Un sonido que no supe identificar al principio. Un quejido, largo, profundo. No un grito, más bien un lamento que parecía salir de alguien que llevaba cansado años. Me levanté y me acerqué a la ventana, pero la calle estaba completamente vacía. Solo el poste parpadeante iluminando a ratos la banqueta. Traté de convencerme de que era un gato o el eco de algún borracho, pero el sonido volvió, esta vez más cerca y esta vez más humano. Dormí mal, despertando cada rato pensando que alguien estaba en el patio. A la mañana siguiente mi hermana estaba molesta. ¿Por qué dejaste el seguro del patio abierto?, me preguntó. Le dije que yo no había salido, ella tampoco. Fue un pretexto para hacer un chiste, pero en su voz había algo de tensión. Dicen que ayer la escucharon llorar aquí cerca, agregó mi cuñado desde la cocina, como si estuviera buscando a alguien. Me reí. No me gusta aceptar supersticiones, pero mientras desayunaba, volví a escuchar ese lamento en mi cabeza, como si hubiera quedado atrapado en mis oídos. Ese mismo día, al atardecer, salí a caminar un rato para despejarme. El arroyo estaba a 2 cuadras. Me dio curiosidad ver qué tan profundo era realmente. Al acercarme, noté que el terreno alrededor estaba lleno de huellas, pero no de zapatos, huellas de pies descalzos, pequeños, otros más grandes, algunos recientes. Me agaché a verlas y me di cuenta de que varias estaban húmedas, como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. Y entonces, detrás de mí, alguien soltó un chasquido con la lengua. Me giré en seco. Un hombre mayor, con el cabello enmarañado y la ropa sucia, me miraba sin expresión. No camines solo por aquí, dijo. La han visto llorando, y no es espíritu. Es peor. Dio media vuelta y siguió caminando, arrastrando los pies. Volví a la casa más nervioso de lo que acepté conmigo mismo. La tercera noche fue cuando todo se descontroló. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché el llanto de nuevo. No afuera, no en la calle, en el patio. Me levanté a pesar del miedo, porque pensé que quizás se trataba de alguien necesitado, alguien herido. La voz de la gente supersticiosa retumbaba en mi mente, pero traté de ignorarla. Me acerqué a la puerta del patio y pegué el oído. Los sollozos eran ahogados, como si la persona estuviera cubriéndose la boca mientras lloraba. Respiré hondo y abrí despacio. Había una figura en cuclillas junto al árbol que daba sombra al patio. Una silueta de mujer, con el cabello largo, enredado, cubriéndole el rostro. Vestía una prenda blanca, sucia, rasgada y húmeda. No parecía notar que yo estaba allí. Me quedé paralizado. Su llanto sonaba exactamente igual al de la primera noche. Me acerqué un poco con cuidado. ¿Está usted bien?, susurré. Los sollozos se detuvieron de golpe. La mujer levantó el rostro, pero su cabello no dejó ver su cara. Solo noté algo que me perturbó profundamente. Respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera un esfuerzo doloroso. Intentó levantarse, pero cayó de nuevo de rodillas. Vi que sus brazos estaban llenos de moretones. Ahí entendí que no era un fantasma. Era una mujer real, y alguien le había hecho daño. Fui por el teléfono para llamar a emergencias, pero justo cuando marqué, escuché un golpe seco en el patio, como si alguien hubiera saltado la barda. Corrí hacia afuera. La mujer ya no estaba en el mismo lugar. Escuché pasos acelerados en la oscuridad, y luego un quejido que se perdió detrás de la casa vecina. Traté de seguirla, pero no vi a nadie. La policía llegó y revisó el área. No encontraron a nadie, ni rastros,
Ni tela, ni huellas, nada, como si yo hubiera alucinado todo. Pero no había alucinado, porque al día siguiente, mientras barría el patio, encontré algo atorado debajo de la maceta grande. Un pedazo de tela blanca, húmeda, con manchas de lodo y algo más oscuro que preferí no analizar. Por alguna razón no lo tiré. Lo guardé en una bolsa. Esa misma tarde comenzaron los rumores en la colonia, que habían visto a una mujer de blanco caminar por el arroyo, que lloraba llamando a alguien, que los perros se escondían cuando pasaba, y una frase repetida por todos: no es la Llorona, pero llora igual. Durante los siguientes días no dormí bien. En las madrugadas, cerca de las 3, escuchaba pasos afuera de la ventana. A veces un golpe leve, como si alguien tocara la pared. Y siempre ese llanto apagado. Hasta la noche del clímax. Esa noche, los lamentos sonaron tan cerca que parecían venir desde adentro de la casa. Me levanté con el corazón latiendo a 1000. Revisé el patio. Nada. Revisé la cocina. Nada. Cuando iba a volver al cuarto, algo golpeó la ventana del pasillo con tal fuerza que pensé que se había roto. Me quedé congelado. Del otro lado del vidrio, pegada como si intentara pasar a través de él, estaba la mujer. Esta vez sí vi su rostro. Moretones, labios reventados, una expresión de terror absoluto y lágrimas reales cayendo sin control. No estaba llorando como fantasma, estaba llorando porque huía de alguien. Intenté abrir la ventana para ayudarla, pero ella gritó algo que no entendí y salió corriendo hacia la calle. Ese grito todavía me despierta por las noches. Los vecinos la vieron correr, pero nadie la alcanzó. La patrulla revisó el área, pero dijeron que no encontraron nada. Lo típico. Esa fue la última vez que la vi. Pero lo inquietante vino semanas después. Un oficial tocó a mi puerta. Habían encontrado un cuerpo en el arroyo. Una mujer, golpeada, abandonada, sin identificar. No me mostraron fotos, pero me preguntaron si yo había escuchado los lamentos. Solo pude asentir. El oficial anotó algo y antes de irse dijo: hay quienes dicen que la Llorona sigue apareciendo, pero no son fantasmas. Son mujeres que nadie escuchó a tiempo. Esa frase me persigue, porque cada madrugada, a la misma hora, alguien toca mi ventana. 3 veces, suave, como pidiendo permiso para entrar. Relato número 5. Todavía me cuesta hablar de esto. Y no porque me dé vergüenza, ni porque tema que alguien no me crea, sino porque cada vez que recuerdo esa noche, siento que el aire alrededor se vuelve pesado, como si algo en el ambiente cambiara, como si la ciudad misma se detuviera un segundo a escucharme. Yo vivía en una zona que la mayoría de la gente evita por simple superstición. Está cerca del Río Viejo, ese en donde, según cuentan generaciones enteras, pasa la Llorona. Yo siempre me burlé de eso. El río no tenía nada de especial: agua sucia, grafitis, un par de puentes oxidados y algunos indigentes que dormían debajo de ellos. Pero aún así, la gente decía que por las madrugadas se escuchaba llorar a una mujer. Yo llevaba años viviendo allí y jamás escuché nada. Hasta esa semana. Todo empezó con un mensaje del dueño del bar donde trabajaba. Me pidió que cerrara yo solo, porque él tenía un asunto urgente. No era raro, pero esa noche, mientras bajaba la cortina metálica y cerraba los candados, escuché un sonido
que me hizo detenerme. Un sollozo, muy lejano, muy tenue. Pensé que era una mujer discutiendo con alguien en algún callejón, así que me asomé. Nada, solo las calles vacías, húmedas por la lluvia de la tarde. Me dije que era el viento moviendo alguna lámina o un gato. No le di importancia hasta que volví a escucharlo. Un llanto, largo, doloroso, como si a alguien se le estuviera desgarrando la garganta. Sentí cómo se me erizaba la nuca. No porque creyera en la Llorona, sino porque ese sonido no era normal. No era de alguien borracho, no era de un animal, era humano. Caminé rápido hacia mi casa. Cada paso resonaba más de lo que debería en la madrugada. No había carros, no había voces, nada. Solo ese llanto detrás de mí, siguiéndome. No sabía si era eco, si era paranoia, o si realmente alguien me estaba acompañando a lo lejos. Cuando llegué a mi edificio, me apresuré a abrir la puerta. Pero justo cuando la cerraba detrás de mí, el sollozo se transformó en un grito ahogado. Como si en ese instante alguien hubiera visto algo horrible. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mientras esperaba el café en la cocina comunitaria, la vecina del 3 me dijo sin siquiera saludarme: ¿La escuchaste, verdad? Le pregunté de qué hablaba. La Llorona, respondió como si fuera obvio. Anda pasando por el río otra vez. Cada cierto tiempo regresa. Me reí, pero por dentro no me gustó nada cómo lo dijo, como si supiera algo que yo no. Las noches siguientes fueron peores. El llanto regresaba a eso de las 2 o 3 de la madrugada. A veces sonaba lejos, a veces demasiado cerca, y cada vez me costaba más convencerme de que no había nada paranormal allí. Pero algo sí estaba pasando, algo real. El jueves decidí seguir el sonido. No sé si fue curiosidad o estupidez. El llanto venía del río, casi a la altura del viejo puente. Cuando llegué, todo estaba oscuro excepto por una lámpara parpadeante. El agua avanzaba lenta, espesa, y allí, en la orilla, vi a alguien. Una figura de mujer, agachada, con un vestido blanco tan sucio que parecía gris. Tenía el cabello mojado, cubriéndole la cara. Sus hombros temblaban mientras lloraba. No había nada sobrenatural en ella, pero su presencia me heló hasta los huesos. Me quedé inmóvil. Ella seguía llorando, gestos espasmódicos, respiración rota, como si llevara horas en ese estado. Quise acercarme, pero antes de dar un paso, escuché algo más. Pasos, a mis espaldas, pasos lentos, pesados. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie, solo sombras y basura moviéndose con el viento. Cuando volví la vista al río, la mujer ya no estaba, como si se hubiera desvanecido. Regresé a casa temblando, no por creer que era un fantasma, sino por la idea de que una persona real podría estar rondando allí, herida, desesperada. Pero lo peor vino 2 noches después. Esa noche escuché golpes en la puerta del edificio. No eran fuertes, pero eran constantes, muy rítmicos. Me asomé por la mirilla y no vi a nadie. Escuché pasos que subían por las escaleras. Luego otro golpe. En mi puerta. Di un paso atrás. Intenté hablar. ¿Quién es? Nadie respondió. Lentamente me agaché para ver por la abertura debajo de la puerta. Vi algo moverse. Una sombra, pequeña, como si alguien estuviera de rodillas, justo afuera. Y entonces, el llanto, directo, al otro lado de la madera. Me levanté de golpe. Mi respiración era tan fuerte que no escuché si la figura se alejaba. Cuando por fin reuní el valor para asomarme, no vi a nadie. Pero en el suelo había algo, un rastro de agua,
de alguien que había estado llorando allí. No pude dormir. Esa madrugada, alrededor de las 3, escuché un ruido en el cuarto de lavado del edificio. Bajé porque tenía miedo de que fuera un intruso. Cuando abrí la puerta, la luz osciló un momento. Y allí estaba, sentada en el piso, con la espalda contra la lavadora. Estaba la mujer del río. La misma. El mismo vestido blanco. El cabello enredado. Las manos arañadas. Las rodillas llenas de lodo. Pero esta vez pude ver su rostro. Moretones, labios partidos, una expresión quebrada. No era un espíritu, era una mujer golpeada, escapando de alguien. Cuando me vio, se arrastró hacia mí, no para atacarme, para suplicarme ayuda. Su voz era casi un susurro. «No me dejes sola, por favor, él viene». Antes de que yo pudiera reaccionar, un ruido estruendoso sonó en las escaleras. Un hombre descendía tambaleándose. Alto, fuerte, con la mirada perdida y las manos ensangrentadas. Olía a alcohol y a algo más, algo metálico. «¿Dónde estás?», gruñó. La mujer se aferró a mi pantalón. Me jalaba con desesperación. Me pedía sin palabras que no la entregara. El tipo nos vio y corrió hacia nosotros. Nunca olvidaré los gritos, ni los golpes, ni cómo tuve que empujar la lavadora para bloquear la puerta mientras llamaba a la policía, ni cómo los vecinos despertaron al escuchar los golpes contra la madera, ni la mirada de la mujer, una mezcla imposible de terror y esperanza. La policía llegó. Se llevaron al hombre. Se llevaron a la mujer. A mí me tomaron declaración durante horas. Dicen que él la había tenido retenida por semanas, que se escapó, que lloraba por ayuda en las noches mientras vagaba por el río, porque lo único que conocía era ese camino. Los vecinos, por supuesto, dijeron que había sido la Llorona. Hasta hoy lo siguen diciendo. Yo sé la verdad. Pero lo extraño es que desde esa noche, cada madrugada a las 3, alguien llora en el pasillo del edificio. Suave, como si todavía buscara a alguien que la escuche. Relato número 6. Voy a contar esto con la mayor calma posible, aunque todavía me cueste ordenar todo lo que pasó. No es algo que pueda olvidar, y aunque lo que viví no tuvo nada de sobrenatural, entiendo muy bien por qué la gente cree que la Llorona pasa por nuestra colonia. Cuando todo se junta, oscuridad, silencio, cansancio y miedo, el cerebro puede convertir cualquier cosa en un fantasma. Yo vivía en una colonia considerada vieja pero tranquila, con casas de una sola planta y calles estrechas. Lo único fuera de lugar era el canal que cruzaba por detrás de las viviendas. Un canal largo, lleno de hierba seca, agua estancada y ratas. Desde niño se decía que ahí se escuchaba llorar a la Llorona. Y aunque me reía de eso, siempre tuve cierta incomodidad al pasar por ahí de noche. El día que empezó todo, regresaba de una reunión familiar. Era cerca de la medianoche y hacía un frío raro para la temporada. Al pasar junto al canal escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. No era el típico ruido de ramas moviéndose ni de animales corriendo. Era un lamento humano, largo, triste, doloroso. No sé por qué, pero el sonido me atrapó. Me quedé quieto, tratando de ver entre la oscuridad del canal. De pronto, un perro callejero salió corriendo de ahí como si lo hubieran pateado. Tenía el lomo erizado y gruñía hacia la maleza. Eso me erizó la piel. Me apresuré a llegar a mi casa,
pero el llanto me siguió, o eso sentí, como si viajara por el aire, como si se pegara a los oídos. Esa noche me costó dormir. A la mañana siguiente, mientras salía a comprar pan, escuché a dos señoras hablando afuera de la tienda. Otra vez se oyó la llorona anoche, dijo una, mirando hacia el canal. Dicen que ahora se acerca más, respondió la otra, que ya ni los perros quieren salir. Me dio risa, pero por dentro recordé al perro que huyó de la nada. No dije nada, no quería parecer supersticioso. La segunda noche fue peor. Me despertó un ruido, un golpe seco contra la barda del patio, luego otro, y después el llanto, más claro, más cerca. Me acerqué a la ventana del patio y vi algo que me heló la sangre, marcas de manos en la tierra. No podían ser viejas, porque la lluvia de la tarde lo había dejado todo húmedo, y esas manos parecían recién marcadas. Me dije que quizá algún indigente había cruzado por ahí buscando comida. Pero el llanto continuaba, suave, como si viniera desde una esquina escondida de mi propia casa. No dormí bien. La tercera noche decidí salir a ver qué pasaba. La curiosidad pudo más que el miedo. Salí con una lámpara y di la vuelta por la calle que bordea el canal. El aire olía a agua podrida, a humedad vieja. Avancé despacio, iluminando entre la maleza. Justo debajo del puente, vi una figura encorvada. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba sentada, en el lodo, con el cabello tapándole el rostro. Su ropa, o lo que quedaba de ella, era blanca, pero estaba tan sucia que parecía gris. Se balanceaba ligeramente, como si el llanto la estremeciera. Me quedé paralizado. La luz de mi lámpara iluminó sus brazos. Estaban llenos de moretones. Ese detalle me devolvió a la realidad. No era un espíritu, era una mujer real, alguien lastimada, alguien que claramente necesitaba ayuda. Tragué saliva y di un paso. «Señora», dije apenas. Ella levantó el rostro. No vi fantasía, no vi maldad, vi terror. Terror puro. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, sus labios partidos, sus mejillas llenas de tierra. Cuando me vio, retrocedió como si yo fuera a golpearla. Eso me rompió algo por dentro. «No quiero hacerle daño», le dije alzando las manos. Ella emitió un ruido ahogado y señaló hacia la parte oscura del canal. Volteé. No vi nada, pero escuché un crujido. Pasos, no de una mujer, pasos pesados, lentos, arrastrados. Apagué la lámpara al instinto. El llanto de la mujer se apagó también. Ella se cubrió la boca. Yo contuve el aire. Los pasos se acercaron al puente. Un hombre salió de la oscuridad. Grande, de mirada perdida. Traía un brazo arañado, como si hubiera forcejeado con alguien. Se detuvo justo donde la mujer había estado sentada minutos antes. Miró alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. La mujer, a unos metros de mí, temblaba. El hombre murmuró algo que no pude entender. Y luego gritó, «¡Sal!». El eco retumbó en el canal. Ella se encogió. Yo apreté los dientes, esperando lo peor. Después de un momento, él se fue. Caminó de regreso por donde había venido, pero no tenía prisa, como si supiera que tarde o temprano la encontraría. Cuando su sombra desapareció, me acerqué a ella. La mujer empezó a llorar sin control. Me agarró del brazo como si yo fuera su última posibilidad de vivir. No sabía qué hacer. Solo pude ayudarla a levantarse y llevarla a mi casa por la parte trasera.
Mi corazón seguía golpeando mis costillas. En casa le ofrecí agua, pero ella estaba demasiado alterada. Solo repetía una frase: no me deje. No me deje. Llamé a la policía. Llegaron casi media hora después. Para cuando tocaron la puerta, la mujer estaba escondida detrás del refrigerador, convencida de que eran ellos. Los agentes la sacaron con cuidado. Tomaron mis datos. Me hicieron contar todo durante más de una hora. Los días siguientes fueron un caos. Hubo patrullas rondando el canal. Encontraron rastros de pelea. Encontraron ropa rota. Pero del hombre no encontraron nada. Y entonces empezaron los rumores. Que la Llorona había sido vista otra vez. Que ahora sí la habían escuchado clarito. Que alguien la vio salir del agua. Nadie creía mi versión. Nadie quería aceptarla. La historia era más cómoda si se la atribuían al fantasma de siempre. Una semana después, una vecina me dijo: tenías que haber cerrado las ventanas. Cuando ella llora cerca, algo malo pasa. Me limité a sonreír. Pero aquí viene lo inquietante. 3 noches después de que la policía se llevó a la mujer, escuché un llanto en mi patio. No era la misma voz. Era otra, más gruesa, más ahogada, como si alguien tratara de imitar un llanto humano, pero no supiera hacerlo bien. Me asomé por la ventana. Había marcas nuevas en la tierra, marcas mucho más grandes que las de la mujer, y el llanto siguió creciendo, como si se arrastrara hacia mi puerta. Desde entonces, cada madrugada a las 2:43, escucho ese mismo lamento. La gente dice que es la Llorona. Yo sé que no, y por eso me da mucho más miedo. Punto. Relato número 7. Nunca fui el tipo de persona que se asusta con historias de fantasmas. Crecí oyendo a mis tías hablar de la Llorona como si fuera una vecina más. En mi familia todos tenían un primo, o un abuelo, o un conocido que la había escuchado llorar en algún canal o barranca. Yo siempre pensé que era parte del folclore. Ya sabes, historias que sobreviven porque la gente necesita creer en algo. Lo que no esperaba era terminar viviendo algo que, hasta el día de hoy, muchos siguen convencidos de que fue obra de ella. Todo empezó un martes, justo después de que regresé a vivir solo a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. La zona no era peligrosa, pero sí solitaria. Calles medio apagadas, terrenos baldíos, perros callejeros por todos lados. No me molestaba. De noche me gustaba caminar para despejar la mente después del trabajo. Pero esa noche, mientras avanzaba por la calle que bordea el drenaje pluvial, escuché algo que me hizo detenerme. Un llanto. No era fuerte, pero tampoco era normal. No era el lamento típico que uno imagina cuando piensa en la Llorona. Era más contenido, como si alguien intentara llorar sin hacer ruido. Me quedé ahí, parado, tratando de identificar de dónde venía. El drenaje estaba oscuro, completamente vacío. Ni un reflejo, ni un movimiento. Seguí caminando, aunque el sonido se me quedó en la cabeza como un eco pegajoso. Llegué a casa con esa sensación incómoda de haber sido observado. No lo dije en voz alta, pero estaba inquieto. No era miedo, era otra cosa, una especie de presentimiento sucio. A las 3 de la mañana desperté sobresaltado. Al principio pensé que había soñado algo, pero entonces lo escuché de nuevo. El llanto, ahora más cerca, más claro. No puedo explicar por qué, pero sentí un vacío helado en el estómago. Me levanté, fui a la ventana y me asomé con cuidado.
El complejo estaba completamente oscuro. Solo la luz tenue del poste frente al edificio alumbraba una parte del estacionamiento. No había nadie, pero el llanto seguía, lento, intermitente, como si viniera de algún lugar dentro del edificio mismo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mientras estaba en la entrada, esperando al transporte, una señora que vivía en el departamento de enfrente me dijo sin que yo le preguntara: «Dicen que otra vez se escuchó la Llorona aquí», comentó mientras miraba hacia el drenaje. Yo intenté sonreír, pero por dentro algo me dolió de forma extraña. Me pregunté cuántas veces la gente habría confundido un llanto real con un fantasma. Los días siguientes fueron cada vez más pesados. No había una sola madrugada sin llanto. Algunas veces sonaba afuera, otras dentro del mismo edificio. Peor aún, un par de noches escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados, como si la persona no pudiera caminar bien. Y siempre, después de los pasos, venía el llanto, aunque nunca vi nada por la mirilla. El jueves después del trabajo, algo me empujó a investigar. Caminé hasta el drenaje antes de entrar a casa. Me acerqué a la baranda oxidada y alumbré con mi celular. Y ahí la vi, una mujer sentada en la orilla, con la cabeza agachada. Tenía un vestido blanco empapado y el cabello pegado a la cara. Sus hombros temblaban, parecía llorar. Era la misma figura que tantas veces había escuchado. Sentí un golpe de adrenalina mezclado con terror, porque no había nada sobrenatural en ella. Era humana, muy real y claramente herida. Me quedé paralizado. «¿Está bien?», pregunté con voz baja. La mujer levantó apenas el rostro. Sus ojos parecían hundidos. Tenía un corte seco sobre la mejilla y los labios partidos. Alcanzó a mirarme, pero en lugar de responder, se arrastró unos centímetros hacia la sombra, como si huyera de mí. No pude acercarme más, no quise asustarla, solo retrocedí y regresé al edificio con el corazón golpeando mi pecho. Esa noche el llanto se escuchó adentro, no en el pasillo, no afuera, dentro de mi departamento. Me levanté de inmediato, revisé la sala, la cocina, el baño, nada. Y cuando iba hacia la puerta, escuché el llanto justo detrás de ella. Me agaché y miré por la rendija inferior. Vi algo que me paralizó. Un ojo, muy cerca del suelo, observándome, abierto de forma antinatural, lleno de lágrimas, pero también de una desesperación que nunca había visto en nadie. Retrocedí tan rápido que caí sentado. El llanto continuó unos segundos más, y luego desapareció. Al día siguiente, puse doble candado en la puerta. Tenía que decirle a alguien. Tenía que reportarlo. Pero algo me frenaba. ¿Qué iba a decir? ¿Que había una mujer entrando de alguna manera al edificio sin que nadie la viera? ¿Que una persona traumatizada estaba visitándome en la madrugada? Pero esa misma tarde todo cambió. Mientras regresaba del supermercado, vi movimiento en la entrada del drenaje. Una figura masculina, grande, arrastrando algo. Cuando me escondí detrás de un auto, noté que no arrastraba un objeto, sino a una mujer. La mujer, la del drenaje. Ella estaba sin fuerzas, intentando resistirse apenas. Él le habló en voz baja, casi cariñosa, pero el tono era amenazante. Sus manos estaban manchadas, no sé si de tierra o de sangre. La tomó del brazo con fuerza y la jaló hacia el interior del canal cubierto. Mi cuerpo reaccionó solo. Uno de esos impulsos que te hacen moverte aunque estés muerto de miedo. Corrí hacia el edificio y llamé a la policía. Les expliqué, sin respiro, lo que había visto.
Mandaron una patrulla. Buscamos por casi una hora y no encontramos a nadie. Pero encontramos rastros, ropa desgarrada, una bolsa rota y marcas profundas en el lodo como si alguien hubiera sido arrastrado. También encontraron otra cosa, una huella de mano, estampada con fuerza en la pared húmeda del canal. Era pequeña, y al lado, una marca más grande, claramente de hombre. Las autoridades iniciaron una investigación. Dijeron que había reportes previos de una mujer desaparecida en la zona, que la descripción coincidía, pero no hubo más pistas. Y desde ese día, el llanto paró. Durante 2 semanas no escuché nada, ni pasos, ni sollozos, nada, hasta hace 4 noches. A las 3 en punto, escuché un golpecito suave en la ventana de mi sala, uno tras otro, como si alguien llamara con los nudillos. Cuando me acerqué, vi algo que no me esperé. Una mano apoyada en el vidrio, pequeña, temblorosa. Y luego, el llanto. No era de mujer esta vez, era de un hombre. Como si imitara el mismo sonido que ella hacía, como si buscara algo o a alguien. Cada noche repite lo mismo, golpecitos, una mano, un sollozo. La gente dice que es la Llorona, ojalá lo fuera, porque lo que sea que está imitando, ese llanto, sigue buscando a su presa. Relato número 8. Todo esa barranca 2 meses. Cuando me mostré esa barranca, de esa barranca, una zona de la ciudad, esa barranca, todas las casas, esa barranca, una barranca. Esa barcito siempre ha sido tema de conversación. Yo me reía cada sombras, que ahí se oyen voces, barranca, que alguien te escribe, se oyen voces, ¿verdad? Era que cuando sabes que alguien te observa, ¿verdad? La lama de conversación. Esa noche junto a esa, como cuando notas que alguien te observa, comodidad rara, no miedo, que alguien te observa, más real, como cuando notas que alguien vez que observa sin moverse. Alguien te observa fue la primera vez que lo escuché. Un llanto, muy suave, como que uno podría desde lo profundo de la barranca. No un grito largo y desgarrado, como los cuentos dicen. Un llanto que uno podría... Un llanto. Una mujer que intenta no llamar la atención. Un niño. O el intenta no llamar la atención. No árboles secos. Pero no vi nada de árboles secos. Sombras. Solo oyen voces. Solo un silencio. Nadie porque sabía contener la respiración. Sena te siguió. No querías un árbol. Solo... No se lo conté a nadie. No querías perfecto lo que iban a decir. Y caminando. Pero es en alguien te observa. No quería ser, sino porque su cabello. Con la garganta se ocurrió algo peor. Según la garganta seca, no un grito largo, con la garganta seca, y una presión me daban. Esta vez era ansiedad. ¿Qué era ansiedad? Pero esta vez era agua. Y cuando... Pero esta vez desde lo profundo del llanto otra vez. Pero esta vez no venía de la barranco blanco. Y a mí lloraba. Del edificio. Pero esta vez con no llamar la atención, vi una figura. Una mujer, envuelta en algo, solo un silencio, y lloraba. Lentos, casi arrasguítelas. No querías que esta vez no se lo contenció que parecía distinguir sus rasgos. Una garganta seca que estuviera lejos, sino porque su cabello le cubría el rostro. Una mujer se movía como adentro, aceleró, o intoxicada, y lloraba. Ir sus rasgos, tocaba. Por dentro, es tan difícil que era distinguir sus rasgos. Un vecino, pero me detuvo porque su cabello no quería parecer paranoico. Noche tampoco dormí. Nuevo que ya ve fantasmas. Difícil que era noche tampoco dormí. A la mañana no venía de la barranca, la más chismosa del edificio.
Más chismosa de nervioso. La más chismosa de sus rasgos. Se movía como si amara, pero anda mal. Pero y anda está por dentro, está siempre vientre. El cuarto día, al llegar alguien moviera objetos, golpes, como si no quería parecer para dispuesta. A dos yo le cubría el rostro, pensé que era algún pero había suficientes cosas. Pero ese mismo gemido de todo escuché ruidos de un tubil. Ha hecho un desastre. No quería ser el nuevo. Ese mismo gemido. Al bismosa de razón se aceleró. La susurré. Siempre vi. Hola. Susurré. La susurré. Pensé que era algún pero había suficiente que ya ve fantasmas. Con ese mismo gemido. Pero había suficiente. Me quedé para algo. Una cabeza recargada en Ipson se aceleró. Es hecho un desastre. Tenía las rodillas contra el pecho. Lloraba como si ella destruyera por dentro. Lloraba en la esquina. Tenía las rodillas con algo la destruyera por dentro. Vio el señor. Susurré. Mantener la calma. Levantó ligeramente la figura levantó. Ella al verme, una mano yesuesta. Misma respiración. Anchado que apenas se abría. Su nariz les hacen cargada en él. Tenía las rodillas con ansia fresca. La quien moviera objetos manchadas de algo decidido. Era violenta. Latino había suficiente, pero había suficiente. Me quedé paralizado ligeramente ella al verme. Una mano dolorosa hacia mí. Entró. Desde al verme. El ojo estaba tan insurro. Antes era sus oídos, manchadas de algo que sucedía puerta. Que decía pasos fuertes, decididos. ¿Cómo será el me quedé para exactamente una camisa manchada y a las rodillas con ella soltó un grito ahogado y me hizo una señal de desesperación. Yo destruyera por dentro, gritó. Ya te dije que no hablara. Alguien entró. Dio una mano llegado que apenas se rompió. Desde algo alto, fornido, con un directo hacia la esquina. Te dije que encajado por la ira. Soltó un grito directo hacia la esquina opuesta. Por favor, una señal de señal, gritó. Me deje, no andes de escandalosa. Tendió una mano no me deje. Él no sabía, oscura del cuarto. ¿Quién entró? La más oscura del cuarto. Tardaron a 5 de ellos con fuera de que prompto. Fue una camisa manchada, algo peor. Dientes. Lo vi sudando. Esperé a que salió de la bodega. Esperé a que el cazador, no voy a olvidar de unos segundos eternos, salió de la bodega. Después los unos segundos eran. La mujer no voy a olvidar esa camisa manchada que no voy a olvidar nunca. Pero ya te dije que oscura del cuerpo. La ayudé a levantar. Me quedé llevé a mi departamento. O vi patear una calle. Tardaron 5 de ellos con los 35 un peor. Sí, alguien lo escuché murmurar el peor. Respoderé a que esperé a que y el rostro de corriendo. Bien vencido de que había la ayudé a levantarse y la no me deje. Con el edificio de sangre seca. Algo 40 minutos. Por culpa de no haber. No por miedo, sino por algo. Esperé a que la culpa de no haber andes de escandaloso. El edificio, solo el sonido segundos hasta que a él también lo vencido de que había 3 en punto. Lo vencido de que había eso afuera de mi puerta. Hasta que tú no ves que alguien con cuchillos con manté corriendo, como no había nadie. Y los ves, o algo así, no había nadie. El edificio borrarse y la solo el sonido, no había nadie. Solo el sonido y alguien es un golpe su culpa de no haber toques. Como suave culpa de no haber apoyar a la frente de madrugada. Que alguien no volvía a abrir la puerta. Un llanto de noches que alguien no anoche. Ella contra que había escapado y los vecinos siguen ayuda.
ese mismo llanto, es solo el sonido, la yarta de si no siguen ayuda, lo mismo. Que nunca dejar en culpa de no haber, es que nunca dejarlo así. Trenón que nunca dejó apoyar a la frente alguien que nunca dejó tal cual alguien no nada se diciéndolo de buscar ayuda. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.